Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CLAS 2020. Yo les voy a hablar de cómo ganar la lealtad del paciente, o por lo menos cómo intentar ganar la lealtad del paciente. Resulta que cada vez tenemos más actores en nuestro rubro y los hay de todas las pelambres. Hay gente que dignifica la actividad, hay gente que destruye un poco valor y hay gente que definitivamente, yo diría que hasta nos avergüenza. Pero al final, además de confundir el consumidor, pues también tiene un impacto en nuestros resultados. Además hay estabilidad y disminución en la demanda, y eso ahora es cada vez más evidente. Con la intención de que nos quedemos en casa, la gente se ha ido volviendo un poco temerosa y ha ido cambiando algunos de los hábitos, ha ido explorando nuevas posibilidades de adquirir productos y de servicios, y ahora cada vez tenemos más ofertas en las redes, cada vez tenemos más ofertas en internet y hay posibilidades incluso de ir hasta una prescripción. Y tenemos el riesgo, tenemos la posibilidad, tenemos la amenaza de que nuestros pacientes se nos vayan. Y es posible que nos sintamos incluso un poco amenazados por el tema, acorralados por el asunto. A veces pensamos, bueno, ¿y qué se nos ocurre? Y las primeras ideas, claro, las primeras dos ideas que exploramos posiblemente sería, hombre, que al otro le vaya mal, que tropiece y todas esas cosas. Uno no le debe desear el mal a los colegas, por supuesto. Y lo otro es tratar de japonesear, tratar de copiar, tratar de entender cuál es la estrategia del otro para uno implementar una parecida. Pero acuérdense de la frase de Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo terminará ciego. Entonces la propuesta es, ¿por qué no nos movemos en un sentido diferente? Se calcula que usted, si está haciendo su trabajo bien, es posible que pierda alrededor de 10% de pacientes cada año. Pero si está haciendo las cosas regular o tirando a mal, es posible que los números sean bastante más dramáticos, 30, 50% de pérdida de pacientes anual. Pero ¿cómo reponemos esos pacientes que nos ponen los cuernos? ¿Cómo reponemos los pacientes que nos traicionan? Es bastante más costoso que tratar de mantener los pacientes nuevos. Y lo primero, para tratar de entender cómo logramos mantener nuestros pacientes, es entender por qué se van. El 1% de los pacientes se aterrizan, se mueren de deceso. Usted llama a avisarle que ya le llegaron los lentes de contacto y resulta que lo cremaron el viernes. Sí, hay un 3% de pacientes que se van a ir a otro lado. Bueno, hay pacientes aquí en el vecindario nuevo, hay sitios a los que uno no se querría ir, pero la gente siempre sueña con irse a vivir a Madrid o a Nueva York, alguna cosa de esas, y un 3% de pacientes los perdemos por migración. Hay un 5% de pacientes que usted los atiende bien, pero van a una iglesia y se sienta alguien al lado y le dice, arrepiéntete hermano, arrepiéntete, y se te acaba llevando el pacientico. Sí, o van a una reunión de colegio, en fin, se acaban haciendo amigos de otros que tienen óptica, que son asesores, y ellos se te acaban llevando el paciente. Hay un 14% de pacientes que se van porque tienen problemas, porque les molestan los lentes de contacto, porque no entienden bien pero acaban con los ojos rojos, porque tienen dolores de cabeza y lo asocian siempre con un problema de calidad. El 14% de los pacientes que nos desertan es porque piensan que no les estamos entregando la calidad adecuada. Pero hay un 68% de pacientes que se van porque no se sienten incómodos, porque no se sienten cómodos, porque no se sienten consentidos, porque no se sienten importantes, porque entran a nuestro consultorio y lo que se sienten es estresados e incómodos. 68% de los pacientes no les gusta la cara de cólico de la recepcionista, no les gusta el trato despótico, no les gusta que uno les conteste, bueno, no le había explicado, pero es que eso es así. El 68% de los pacientes se van porque no se sienten bien atendidos. Y si usted es de los que les da temor de, hombre, examen lentes y montura por 20.000 pesos o por $3, si a usted de los que les da temor de las páginas de internet, le digo que solamente el 9% de los pacientes, sí los hay, pero solamente el 9% de los pacientes desertan por precio. Hay otras personas que lo desertan por otras circunstancias. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el 82% de ese universo que perdemos, de ese 10, 20 o 30% que perdemos, lo podríamos conservar si hacemos las cosas de manera adecuada. Y realmente el riesgo es cómo hacemos para que el paciente no nos vaya, cómo nos tenemos que esforzar para que no acuda donde otro colega, no acuda donde otro competidor. Es ahí donde radica el quid del asunto. Y la forma de llegar correctamente a la meta es, claro, un liderazgo importante,
una cultura organizacional fuerte, pero sobre todo el inductor de crecimiento sostenible más importante en nuestra actividad, por supuesto que son los pacientes fieles. Y uno se pregunta, ¿qué es un paciente fiel? Un paciente fiel es una persona que primero actúa con regularidad. Venga en 6 meses, sus cajas le duran 3 meses, venga y se las reponemos, este lente de contacto lo debemos cambiar cada 6 meses y el paciente actúa con regularidad y viene y es obediente a nuestras sugerencias, a nuestra alternativa. Lo segundo es que viene con el compañero de trabajo, viene con la suegra, viene con el hijo, viene con el vecino, recomienda y siempre es un predicador de nuestros servicios. Otra de las cosas que tienen los pacientes es que son más inmunes a las tentaciones. Ellos pueden ver que usted abre el periódico de la semana ahí en internet y le sale un aviso de 4 cajas por el precio de una en lentes de contacto y sin embargo el paciente viene y te da la oportunidad que tú le expliques, o sea, te da la oportunidad de enderezarla. Un paciente fiel es mucho más inmune a las tentaciones. Es además menos sensible al precio. La mayoría de los pacientes que nosotros atendemos saben que por ahí en los ventorrillos o por ahí en algunas páginas de internet es posible que consigan el producto más económico. Los que vienen donde nosotros no es que sean unos ignorantes, ellos saben que afuera se puede conseguir más económico, pero son mucho menos sensibles al precio. Los pacientes que son fieles, los pacientes que son leales a nosotros, además adquieren productos y servicios complementarios. Entonces vienen, si tú tienes, además de un consultorio, tienes por ejemplo una óptica, son muy propensos a adquirir las gafas de sol, una prescripción para descansar de los lentes en la noche. Hay una cantidad de alternativas que se podrían lograr con los pacientes fieles. Los pacientes fieles toleran pequeñas deficiencias, son tan amorosos que son capaces de llamarte y decirte: hombre, Luis Fernando, la última vez lo que me mandaste no me sirvió. La última vez me atendieron mal ahí en tu consultorio, yo no me sentía a gusto y todas esas cosas. Y se toman el trabajo de avisarte. Los pacientes fieles toleran pequeñas deficiencias. Un paciente que es nuevo, un tipo que viene en busca de precio y se mete a tu consultorio y tiene un problema, te enciende el vecindario, ¿no es cierto? Bueno, entonces el reto es ofrecer el servicio adecuado a la persona adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado. Pero para eso lo primero que tenemos que lograr es que el optómetra, hablo particularmente de Colombia, el optómetra a veces es una persona anónima en un corral de 10 metros cuadrados. La mayoría de la gente sale de una consulta y ni siquiera recuerda si lo atendieron pues el nombre del profesional. En estos eventos uno no debía hablar de sexo, pero ni siquiera recuerdan el sexo o el género de la persona que les atendió. Entonces, dijéramos que el primer reto es dejar de ser unos sujetos anónimos, sino ser realmente unos protagonistas. Pero la pregunta es, ¿y por qué es tan importante mantenerlos leales? La mayoría de los pacientes que usted atiende son pacientes antiguos suyos, el 90% de los pacientes son de reemplazo, solamente un 10% de los pacientes suyos son relativamente nuevos. ¿Y por qué es importante mantenerlos? Porque mire, o sea, mejoran las compras a repetición con los pacientes leales, mejora la compra cruzada, mejora el sobreprecio, o sea, pues no podemos exceder el precio, ya hemos hablado de eso, pero tampoco tenemos que andar en la rebatiña con las páginas web y mejoran los referidos. Todo eso aumenta, ¿sí? Y disminuye pues nuestras inversiones en publicidad, comisiones, relaciones públicas, en fin, todo eso que usted tiene que hacer para tratar de conseguir un paciente más. Además, disminuye el costo de servir. Por eso se dice que conseguir un paciente nuevo es significativamente más costoso, que puede valer entre 4 y 100 veces más mantener un paciente leal, así sea muy necio, que conseguir uno nuevo. Entonces, el tema ahora viene con el tema del precio. A veces tenemos un temor con el asunto del precio. Mire,
Acuérdense que cuando estamos hablando de rentabilidad, cuando estamos hablando de utilidad, cuando estamos hablando de la retribución a un trabajo justo, ese no puede ser el objetivo principal, porque eso podría ser una trampa. Cuando Friedrich Richter, que es un especialista en fidelidad, tiene ahí esa frasecita que la pueden ir leyendo, pero termina con algo: la ganancia es indispensable, por supuesto, pero no obstante es una consecuencia de la creación de valor. Si usted hace bien las cosas de la manera inocente, como si no tuviera usted la culpa, es posible que usted sea próspero. Entonces, el primer objetivo cuando usted monta un consultorio, una estrategia, no es tener un retorno de caja rápido, sino tener pacientes satisfechos que ellos se van a encargar de su prosperidad. La lealtad es adhesión a otros y nos compromete con cumplirle con fidelidad y con honor. Y entonces somos leales a nuestro país, somos leales a la ciudad. La gente es leal al equipo de fútbol. O sea, aquí en Colombia tenemos equipos de fútbol, tal vez en la capital, obviamente no los quiero ofender, que han estado esperando para ganarse un campeonato por 50 o 60 años, pero los hinchas son leales y siempre dicen, este año sí va a poder. La gente es leal a los equipos de fútbol, a la ciudad, está leal a la familia, al país, ¿sí? Y cuando hablamos de la lealtad es una conexión emocional. Hablamos de los equipos de fútbol y uno dice, hombre, yo puedo ser hincha, no sé, del Envigado Fútbol Club. Entonces yo soy hincha del Envigado Fútbol Club y yo no voy a desertar tan fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a esperar pacientemente. La conexión emocional hace que la gente tenga mucho más paciencia, que sea mucho más consecuente, mucho más alcahueta con nosotros. Los equipos de fútbol o los hinchas cambian de equipo solamente en un 1%, ¿sí? La gente es capaz de persistir. Ya les ponía el ejemplo del equipo de Bogotá, que hay gente que desde que nació está esperando que el equipo gane y sin embargo es hincha de él. Entonces el tema es cómo construir una conexión emocional. Pascal, yo no sé si la diapositiva va a venir después porque estoy como nervioso y confundido, pero Pascal tiene una frase que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Entonces yo tengo que hacer una conexión de tipo emocional con mi paciente, que es de la mejor manera en que puedo ganar su lealtad o su fidelidad. Pero los pacientes siempre andan pensando, ¿cuál es la diferencia que hace que me decida? ¿Por qué tengo que comprarle a usted? Porque los pacientes al final saben que los precios al final van a acabar siendo parecidos. Entonces la idea es, ¿cómo logro yo lucir diferente? Y en la medida en que luzca diferente, voy a ir ganando, voy a ir evolucionando en mi paciente. Entonces los pacientes al principio, claro, son sospechosos, después se entran, piden cotizaciones y acaban siendo un prospecto, pueden ser después consumidores de primera vez, van a repetir, después de repetir es posible que sea cliente, pero el objetivo al final es que nosotros lo que queremos tener es un fan. Y en la medida en que estemos, dijéramos, yendo en la pendiente de manera correcta, es posible que nuestro paciente se convierta en un fan. Y es posible que ignore propuestas y todas esas cosas del mercado. Pero para lograrlo conseguir, entonces, ¿cómo es la evolución? Al principio, la metamorfosis del paciente es, al principio el paciente es un sujeto pasivo, yo no voy a decir que un ser inerte, pero es monosilábico, ¿sí? Y realmente cuando entra a nosotros, entra detrás de una marca, de la marca de la institución que va afuera, de la marca de un producto de lentes de contacto, pero usualmente entra, es detrás de una marca y no detrás de un profesional convencional, ¿sí? Después viene el crecimiento en que el paciente empieza a comportarse un poco más activo, está más presente en su consultorio o en su óptica, y viene la época del mantenimiento, en que los pacientes empiezan a ser interactivos, empiezan a llevar referidos, empiezan a opinar, entran, usted está ocupado, no se preocupe doctor, yo lo puedo esperar, sí, conteste el teléfono tranquilo que yo lo puedo esperar, son interactivos, pero si usted no está haciendo las cosas bien, se le puede deteriorar la relación. Y entonces vamos a tener un momento en que puede estar el consultorio desocupado. Entonces el riesgo es cómo hacemos para mantenernos en la cresta de la ola. Jan Carlson, que es un especialista en mercadeo, explica que la mejor manera de mantener un paciente, de soportar un paciente, un cliente, pues es lo que él llama el triángulo del servicio, en que él dice que la gente, la estrategia y el sistema son los que van a sostener el paciente. Pero hablemos del paciente primero que todo.
Woody Allen tiene una frase que dice: no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo mundo. Y obviamente nosotros no somos monedita de oro para gustarle a todo mundo. Entonces uno debería tener un perfil, identificar un perfil con el cual nosotros nos queremos identificar. Y ahí vamos a empezar a desarrollar como la espiral de la lealtad. Hay que identificar el paciente, hay que proveerle información, sí, y hay que entender más o menos cuánto vale un paciente. Eso de cuánto vale un paciente puede producir urticaria. Y realmente cuando se habla de fidelidad, una de las cosas que hay que hacer, uno de los trabajos que hay que hacer es entender cuál es el valor por vida de un paciente. Porque hay veces que uno dice: voy a perder estos lentes de ortoqueratología. Sí, pero va a ser mejor perder los lentes que perder el paciente. Si usted sabe cuánto vale un paciente, a veces es capaz de tomar actos heroicos para que su paciente no se le vaya. Ahora, hay que identificar el paciente, porque hay unos pacientes realmente que son mejor perderlos que encontrarlos, ¿no es cierto? Que a uno le provoquen mandárselos a los competidores, no a los colegas, sino un competidor de fastidioso. Hay pacientes que son clientes común y corriente, pero hay pacientes VIP. Y cuando hablamos de pacientes VIP, es a ese tipo de paciente al que nosotros le tenemos que fijar el objetivo, al que le tenemos que apuntar. Wilfredo Pareto, un italiano, desarrolló el principio de Pareto. Pareto dice: pocas causas vitales son responsables del 80% del efecto, mientras que muchas causas triviales son responsables del 20% del efecto. Eso habla de la ley del 80-20. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 20% de sus pacientes le van a proveer el 80% de sus ingresos. Entonces usted tiene que identificar ese 20% de pacientes que son esos seres deslumbrantes, que son los que le permiten pagar el arriendo, pagar las auxiliares y todas esas cosas, y es a ellos a donde tenemos que tener la mayor dedicación, ¿correcto? Después de que tenemos conocimiento del paciente, debemos efectuar ya una interacción, lograr participación, convivencia y lograr incluso cambios en el comportamiento del paciente, que los pacientes empiecen, los educo y después logro que los pacientes empiecen a hacer otras cosas, les cambio sus hábitos. Y finalmente debo, para poder tener completar la espiral de lealtad, desarrollar un sistema de compensación. OneFit Med es un lente escleral delgado hecho a la medida que le permite a usted personalizar el diseño para cada ojo, logrando una oxigenación adecuada a la córnea y a las células madre. Ventajas, reconocimiento e incentivos. A veces ocurren unas cosas que son lamentables. A veces, por ejemplo, sacamos unas estrategias de precios y que, bueno, lleve 6 cajas por el precio de 4 y se la damos a todo el mundo, pero no llamamos a los pacientes de nosotros, no llamamos a los que regularmente han estado comprando, y esos pacientes se van a sentir, no se van a sentir agradecidos con nosotros cuando van a saber que ellos que tosudamente vienen cada año compran los productos más caros que el transeúnte que pasó por ahí y vio la promoción. Además del paciente, tenemos que hablar de la gente. Y cuando hablamos de la gente hay que entender que la marca es usted. La imagen, el trato, los resultados, la reputación son la marca más importante. Sí, pero acuérdense que una sola estrella no es suficiente para iluminar el firmamento. Que lo que necesitamos es construir grupos de estrellas, que lo que necesitamos es construir constelaciones, que cada vez necesitamos gente que vaya de la mano de nosotros, que vaya hombro a hombro con nosotros, tratando de satisfacer las necesidades de los pacientes, que es de la única manera en que pues, yo puedo descansar, yo puedo encerrarme en mis 10 metros cuadrados sabiendo que mi paciente afuera está bien atendido. Y entonces debemos desarrollar una estrategia de equipo. Cuando hablamos de la estrategia de equipo, obviamente, tenemos que propiciar unos valores en esas personas. Tenemos que hablar de pertinencia, tenemos que hablar de honradez, tenemos que hablar de sinceridad con los pacientes, tenemos que desarrollar unos principios y unos valores que nos hagan sólidos frente a los pacientes. Sí, tenemos que, pues además de infundirles una devoción con los pacientes, tenemos que desarrollar el tema de competencias. Competencias es saber ser y saber hacer. Entonces,
que es el conocimiento, que es la actitud y es la habilidad o destreza, porque usted puede tener la mejor buena voluntad, pero a veces la naturaleza no lo ha dotado para hacer algunas cosas. Entonces, el equipo hay que desarrollar competencias para él. Hay que desarrollar una estrategia. Cuando desarrollamos una estrategia, la estrategia siempre se debe basar en una ventaja competitiva. Algo que usted tenga que los otros no tengan, algo que usted haga mejor que los otros. Sí, y es eso donde nos debemos apuntar. La estrategia entonces obviamente tiene que ir alineada con los pacientes, con las competencias de su equipo y con el equipo propiamente. Y en la medida en que su estrategia esté alineada con ellos, va a ser mucho más fácil seducir a un paciente. Lo que sí es importante con las estrategias es, nunca una estrategia es de corto plazo. Nunca en una estrategia se debe emplear factores racionales. Compre 3 cajas y lleve 4. Es una mala manera de acceder en una estrategia. Las estrategias tienen que apuntarle al ventrículo del paciente. O sea, usted tiene que tratar de no comprarlo. Venga, lleve esto y entonces aquí le doy este bono de 50.000 para que pague la próxima vez cualquier producto que valga más de 400. Eso de tratar de comprarlo hace que siempre sea un comprador. Usted puede que siempre le esté vendiendo, pero siempre va a estar teniendo que darle más. Usted no puede esperar una reacción sin aumentarle valor al paciente. Y obvio, usted va a hacer mucho esfuerzo, pero el paciente de todas maneras no va a ser totalmente insensible al precio. No es de que yo voy a hacer esto y voy a cobrar 3 veces más que el mercado. Tiene que darle 3 veces más que el mercado, porque si no el tipo le va a desertar. Y la mala atención, pues obviamente cualquier estrategia tiene que velar porque la atención sea excelente. Ahora, hablemos del sistema. Para hablar del sistema hay muchas posibilidades. Yo escogí la cadena de lealtad ganancias de la Escuela de Negocio de Harvard o la cadena de lealtad valor de la Universidad de Disney con una modificación pues criolla. Ahí 1 o 2 elementos le metí de más. Entonces la cadena de lealtad ganancia habla de una serie de elementos que debemos ir desarrollando en consecuencia. Y no se esperen que ya vamos a acabar. Entonces usted debe ir desarrollando todos estos elementos de manera racional. El primer elemento obviamente tiene que ser el liderazgo. ¿Por qué? Porque es que la gente oye lo que el jefe dice, la gente ve lo que el jefe hace y ver es creer. Entonces, si usted tiene su actividad y tiene unos coequiperos, los coequiperos están esperando que usted sea el más esforzado, están esperando que usted sea el más querido con los pacientes, están esperando que usted sea el más profesional. El liderazgo es importante. Entonces ahí está esa caricatura de Quino, reme, no estamos pues todos en el mismo barco, Juan. Después de que haya un liderazgo fuerte hay que desarrollar una calidad del servicio interno. Y cuando hablamos de la calidad del servicio interno es la gente cuando tiene un paciente al frente no se puede asustar con lo que pasa, como dicen por ahí los que les gusta hablar la mitad en inglés, en el back office, ¿no es cierto? Entonces la calidad en el servicio interno es importante porque usted puede estar haciendo lo mejor, pero si va a haber un sobresalto al final es un problema. La gente quiere tranquilidad, quiere seguridad en los procesos internos para poder atender seguramente a los pacientes. Hay que trabajar en la satisfacción del coequipero. Y cuando hablamos de la satisfacción del coequipero, hay un principio que dice, la gente se va a terminar, o sea, los pacientes suyos, yo no sé si se puede decir clientes también, yo creo que sí, los pacientes o los clientes suyos se van a acabar sintiendo como se sienten sus coequiperos. Entonces usted tiene que trabajar en que la gente se sienta bien, en que la gente sienta que ese también es su proyecto de vida, que la gente ahí puede conseguir cosas, que ahí la gente puede ser feliz, que es de la única manera en que los pacientes también al final van a ser felices. Y hay que tratar de trabajar en la retención de los coequiperos. Hay un principio que dice, solo se florece donde se está plantado. Cuando hablamos de fidelidad, los pacientes al principio, cuando todavía no hacen interacción, ellos siempre son pacientes de una sola persona. Entonces siempre me está atendiendo Beatriz, entonces está doña Beatriz, no, entonces yo vengo después. Entonces hay que tratar de retener el personal porque a la gente no le gusta caras nuevas siempre, ¿sí? Hay que medir los resultados del coequipero. Y cuando digo medir los resultados del coequipero, tiene que ser una norma como clara, un procedimiento claro, porque siempre la premisa es, dime cómo me mides y así me voy a comportar. Y todo esto obviamente nos genera una posibilidad, todo un mundo de posibilidades para mejorar en el servicio externo. Acordémonos que servicio
O sea, más que producto, más que satisfacer intereses, deseos y necesidades, lo que se habla de servicio, la palabra clave en servicio es una actitud. Y entonces en la medida en que usted, con su liderazgo, tenga una actitud correcta frente al paciente y logre inyectar ese tipo de actitud en sus coequiperos, obviamente es mucho mejor lo que va a recibir el paciente. ¿Correcto? Hay una cosa aquí que nosotros, es un problema que nosotros tenemos. A veces uno dice, yo hubiera querido ser cardiólogo, porque claro, pues a los cardiólogos nadie les hace reclamo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos una actitud en que la gente se pone las gafas y tiene mucho problema. Y tiene mucho problema, se pone la lente de contacto y tiene mucho problema al principio. Entonces hay que trabajar nosotros, y yo pienso que esto es una herramienta, pues un elemento fuerte en la fidelidad del paciente. Tenemos que trabajar en la recuperación del servicio, invitando a los pacientes a que hablen y que si toca quejarse, que se quejen. Mire, hay una cosa que dice que hay un estudio que se dice que el 45% de los pacientes no se quejan, sino que van a hablar de usted mal en el vecindario. Hay un 50% de pacientes que se quejan sutilmente. Ay, doc, es que siento como una picazoncita acá, ¿no es cierto? Entonces yo no sé qué es. Se quejan sutilmente y si usted no les pone atención, pues se van. Y solamente el 5% de los pacientes se quejan de manera, doctor, yo nunca había tenido unos lentes tan malos. Solamente el 5% de los pacientes hacen quejas molestas. Pero lo grave es que el 45% no se quejan, se van sin decir nada. Custom stable lenses change lives. They're intuitive, they're powerful, and anyone can fit them. It's time to simplify. Miro 1 Month delivers one of the highest levels of oxygen transmission. Available in sphere, toric, and multifocal. Miro 1 Month contact lenses from Menicon. Pero cuando usted invita a los pacientes a hablar, entonces, bueno, si usted atiende a un paciente mal, y el paciente, usted metió las de caminar con ese paciente, de todas maneras hay un 9% de pacientes que usted no pierde. A mí me ha pasado, yo no sé si ustedes también han tenido ese problema. Hay pacientes que vienen y le dicen, doctor, no me mandes otra vez esos progresivos de la última vez, que no me los puede poner ni un solo día. Son pacientes que los atendimos mal y sin embargo nos dieron otra opción. Pero solamente el 9% de los pacientes que no se quejan, solamente hay un 9% de pacientes que no perdemos. El otro 91% van para el vecindario. Pero si nosotros dejamos hablar al paciente, lo escuchamos, incluso sin solucionarle ningún problema, usted lo atiende al teléfono, le oye toda la retahíla. Y después de oírle toda la retahíla le dice, hombre, don Pablo, es que ese tema es así. Con el puro hecho de que usted lo haya escuchado, ya le va a cambiar el porcentaje de 9 a 35, sin haberle solucionado el problema. Entonces las estrategias son muy importantes para entender qué pasa el paciente, porque lo primero que tenemos que hacer es impedir la recurrencia. Hay que construir certezas, hay que ver dónde nos tropezamos para ver de qué manera aliviamos los problemas. Hay una frase de Bill Landers que dice, no acepte la admiración de su perro como evidencia definitiva de que usted es una maravilla. Yo creo que tenemos que tener la entereza, tenemos que tener la fortaleza, tenemos que tener el arrojo de llamar a los pacientes y entender qué pasa con ellos. Y ahora, este es un tema que es especial, porque ahora con el tema de las redes el asunto se volvió bastante delicado. ¿Qué pasa con el asunto de las redes? Los pacientes que están molestos a veces no lo llaman a usted, y usted cuando se da cuenta lo tienen en Facebook, lo tienen en Instagram, lo tienen en toda parte diciendo no se puede ir donde, no sé, Casimiro Buenavista porque es un tipo malo. Entonces ahora con el tema de las redes hay que ir un poco más adelante en el tema de recuperación del servicio, porque usted se encuentra, dijéramos, con unas crucifixiones que a veces son inmerecidas. Yo no sé si ustedes vieron ese video de un guitarrista que United le dañó la guitarra, y el tipo hizo un video de música en que criticaba a United de cómo manejaba las maletas, y en este momento creo que más de 10 millones de personas han visto el video. Entonces hay que entender que detrás de cada reclamo hay una puerta abierta para mejorar, hay una posibilidad de mejorar, pero tenemos que tener la suficiente solvencia y madurez para poder hacer la catarsis.
todo eso irremediablemente nos va a llevar a la satisfacción, que la satisfacción obviamente no es lealtad, pero va en esa dirección. En los mercados, dependiendo del mercado, la satisfacción genera más lealtad. En los mercados normalmente cuando usted le pregunta a un paciente, venga, ¿usted cómo me califica? Y el paciente dice 1 a 5 yo lo califico en 3, es posible que ese tipo, mírelo bien porque es posible que es la última vez que lo vea. Sí, pero si el paciente yo lo califica hasta 4 y algo, es posible que ese paciente haya hasta un 60% de posibilidades de que usted lo conserve. Las posibilidades de que usted conserve los pacientes son esos que lo califican 5 admirado. Y además, esa es la zona de los apóstoles, las personas que van diciendo, hombre, ¿sabes que este doctor Casimiro Buenavista es, la persona me ha atendido de manera maravillosa? Siempre, cuando usted atiende mal, acuérdese que a una persona que le atienden mal, ese le va a contar mínimo a 7 personas sobre sus inconvenientes, ¿no es cierto? Y claro, depende de los tipos de mercado, porque hay mercados que no son tan competidos y entonces, claro, el comportamiento del paciente, usted se puede tomar libertades que no corresponden de atender displicentemente y es posible que todavía los conserve. Pero en un mercado competido, si a usted lo califican de 3 para abajo, mírelo bien porque es la última vez que lo vio. Entonces, ¿qué pasa? No basta con satisfacer a un paciente, ahora hay que dejarlos encantados. Y eso, obviamente, es la manera de crear un valor superior, que sea útil, que sea diferente y todas esas maneras. Todo esto obviamente ya nos va a llevar a una lealtad, que es básicamente el objetivo. Y cuando hablamos de lealtad y fidelidad, porque a veces uno no entiende, la fidelidad tiene que ver con las personas, la lealtad tiene que ver con una causa, la fidelidad tiene que ver con el corazón, la lealtad tiene que ver con la razón. La fidelidad tiene que ver con el amor, la lealtad tiene que ver con lo legal, la fidelidad tiene que ver con promesas, la lealtad tiene que ver con acuerdos, la fidelidad tiene que ver con sometimiento y la lealtad con sentimiento. Entonces, el ser humano en términos generales es infiel, perdón, sí, pero es leal. Entonces tenemos que tratar de desarrollar toda esa estrategia de lealtad, que es de la única manera en que vamos a poder sobrevivir a esta pandemia y a las que vengan en los años posteriores. La conexión de lealtad, entonces, resumamos, tiene que ver con identidad, tiene que ver con valor y tiene que ver con relaciones. Y la concatenación, la amalgama de esas 3 cosas es las que van a generar que los pacientes no nos vayan, vamos a tener una retribución justa a nuestro esfuerzo, vamos a tener una retribución, pues porque al final los ingresos, lo que nos produce el consultorio o el trabajo es simplemente una compensación a nuestro esfuerzo y todas esas cosas. Vamos a tener un aumento en la rentabilidad, un aumento en la productividad, porque obviamente es mejor aumentar la cantidad de veces que un paciente viene a andar buscando por la calle a ver a quién metemos al consultorio. Y evidentemente eso va a generar un valor de la empresa. Al final, ustedes dirán, todas las conferencias de Luis Fernando son iguales. Y no, yo cuando termino siempre tengo la misma sensación. Pero es que yo creo que al final lo único que tenemos que hacer es tejer una historia de amor con los pacientes, tejer una historia de lealtad, tejer una historia de pertinencia, de sinceridad y honradez con los pacientes, y ellos nos van a saber retribuir. Entonces, yo sé que a veces los momentos de afugia son grandes, pero la propuesta es, mire, hágale tosudamente que hay luz al final del túnel. Había un viudo que tenía 2 niñas, más necias que un berraco, unas niñas muy, muy inquietas, y el viudo no sabía qué hacer con las niñas. Entonces, de pronto, se dio cuenta que había un sabio en la colina, que sabía pues como todo, y entonces el viejito, el viudo, le mandó las hijas para que el sabio las educara. Y entonces las hijas iban donde el sabio las educaba y les daba clases de lo uno y de lo otro, pero las niñas ya estaban mamadas, estaban cansadas de que el sabio siempre tuviera la respuesta a una cosa, y resolvieron tener una estrategia y dijeron, vamos a engañar al sabio. Y entonces para la estrategia agarraron una hermosa mariposa azul y dijeron, vamos a ir donde el sabio y le vamos a preguntar, sabio, ¿la mariposa está viva o está muerta? Y entonces la estrategia era, sabio, ¿la mariposa está viva o está muerta? Si el sabio decía, la mariposa está muerta, abrimos la mano y dejamos que la mariposa vuele. Pero si el sabio dice que la mariposa está viva, le mostramos las manos al sabio con la mariposita espichada
Y en cualquiera de los dos casos, el sabio no va a tener la razón. Fueron donde el sabio entonces y le dijeron, sabio, aquí tengo una mariposa. Hágame el favor y me dice, ¿esa mariposa está viva o está muerta? El sabio las miró a los ojos y les dijo, depende de ti. Ella está en tus manos. Así están sus pacientes, así está su ejercicio profesional, así está su prosperidad, así está su tranquilidad. Tenemos los pacientes en la mano y depende de nosotros que estén vivos o muertos. Y ese es el reto. Muchas gracias, bienvenidos a Class 2020 y bueno, mi correo por cualquier cosa, por si las moscas, luisfernandoestrada@gmail.com. Estoy para apoyar a los colegas, por supuesto. Muchas gracias.